Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo, iba a decir webinar, pero ahora sí, a un nuevo programa de Happy Force. Eh, para quien nos siga la primera vez, tenemos canal de podcast. Si os habéis pedido algún capítulo, lo tenéis ahí en nuestro canal de podcast. Ahora mi secretario Ale os pondrá el link. Y, y si no, pues en nuestra web también podéis seguir los diferentes programas que hemos tenido. Hoy vamos a hablar de tecnología y no sé si de recursos o de humanos, pero de tecnología seguro que vamos a hablar. De eso lo tengo claro. Y vamos a hablar con Carlos Tenac, director de Nuba HR y que lleva más de 25 años de experiencia implantando tecnología en los departamentos de recursos humanos. Antes de dar la bienvenida a Carlos, pues nada, dejarme que os cuente que el webinar durará unos 30 minutos, una conversación que tendremos con Carlos y luego pues 10 minutos, 15 de preguntas que tengáis y queráis lanzarlas. Como hoy no puedo hablar, recordar, dejarle ahí clarito a Alex dónde están las preguntas y el chat para compartir. Y vamos a hablar un poco de, bueno, pues qué está pasando, cuál es la situación actual, tanto en la parte tecnológica como en recursos humanos y qué se está haciendo, eh, qué herramientas utilizar y con qué sentido, ¿no? Implementar esos proyectos y cuál es la tendencia. Y justo para empezar, pues vamos a dar la bienvenida a Carlos. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Alex, por invitarme a vuestro webinar. Encantado de estar aquí con vosotros y con todos vuestros invitados. Hombre, es que Carlos era, la verdad, cuando te conocí, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de hablar largo y tendido, dije, jo, Carlos es probablemente de las personas que más conocimiento tiene de software aplicado a recursos humanos, de los que he hablado. Y es un tema que no habíamos tocado en los programas de Happy Force y por eso te animamos, ¿no? A que te unieras, a que pudiéramos hablar un poco de tecnología aplicada a recursos humanos y ver cómo explorarlo. Pues encantadísimo. Sé que el foro es de recursos humanos y no de tecnología, así que voy a intentar no utilizar Porque, muchas palabras raros y, y Carlos, en Nuba, ¿qué hacéis? Porque este es tu segundo proyecto, ¿no? Si no recuerdo mal. bueno, llevo varios proyectos ya propios, digamos, de lanzamiento de compañías, pero al final lo que hacemos también en Nuba es el área de expertise del que comentabas, ¿no? Al final es implementar tecnología para recursos humanos, desde grandes suites a pequeñas herramientas más de nicho para cubrir determinadas áreas dentro siempre del departamento de gestión de personas, ¿no? Y con lo cual, estos 25 años, siempre continúo haciendo lo mismo, como yo siempre digo, no tengo ni idea de nada de lo demás, solo sé hacer eso, con lo cual, hasta que me jubile, de momento seguiré siendo tecnólogo para recursos humanos. Oye, Carlos, ponnos un poco para empezar en cuál es el punto de partida. O sea, ¿qué está ocurriendo con tantas, no sé si llamarle herramientas, tecnología, aplicación, que, que ahora desde recursos humanos no sé si queremos liderar, implementar? ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, la verdad es que hay muchísimo movimiento y los últimos años hay muchísimo movimiento y se espera todavía bastante movimiento en los próximos 8, 10, 15 años, ¿vale? Como siempre digo, no vayamos a cometer el mismo error que cometemos también en todas las organizaciones de hablar directamente de tecnología, ¿no? Primero, hablemos un poquito de personas y un poco de historia para entender el momento actual y luego hablar un poquito del futuro, ¿no? Y lo digo porque muchas veces cometemos ese error, ¿no? De entrar directamente a hablar de tecnología cuando no se entiende o cuando no se conoce el por qué y el para qué quiero tecnología, ¿vale? Hay claramente todas las organizaciones están buscando un gran objetivo siempre, que es el de atraer, identificar el talento, fidelizarlo, desarrollarlo, momento adecuado, alineado con objetivos, alineado con propósito, ¿no? Este es el gran objetivo que tenemos todas las organizaciones. Luego de ahí se desprenden muchos pequeños otros objetivos, ¿no? Engagement, compromiso, engagement, desarrollo profesional, políticas de retribución, empleabilidad de nuestros colectivos, un montón de pequeños o grandes
retos y objetivos que tenemos siempre en las organizaciones. Y eso lo estamos intentando hacer o desarrollar en los últimos años con la propia evolución humana, ¿no? Con la propia evolución que hemos tenido y las necesidades que tenemos cada uno de nosotros como personas, ¿no? Que no es la misma la que tengo yo ahora que cuando tenía 20 años, ni es la misma las personas que tienen ahora 20 años que la que yo tenía cuando tenía 20 años, ¿no? Hace muy poquito de eso. Y por eso, digamos que es complicado siempre lidiar el día a día, la gestión del capital humano con esa nueva evolución, con esas nuevas tendencias, con las inquietudes que tenemos cada uno de nosotros como humanos, ¿no? Y por tanto también como empleados. Y tratando de gestionar pues, todo ese capital humano, al final le agregamos procesos, ¿no? Y que no se me moleste la gente pura de recursos humanos, ¿no? Que yo siempre le digo es, ¿cuál es tu monstruo? ¿No? ¿Cuál es tu monstruo de recursos humanos, de procesos, de muchos procesos, ¿vale? ¿Cuántas cabezas tiene tu monstruo para cubrir todo ese día a día de los recursos humanos? Y a todos esos procesos le intentamos agregar tecnología, ¿vale? Históricamente, oye, pararme cuando queráis, porque si no yo me lanzo aquí y pego el rollo, ¿eh? No te preocupes que seguro que te interrumpiremos. No... Pararme. Se le agrega tecnología históricamente con plataformas muy para recursos, ¿no? Y de ahí un poco el título del webinar, ¿no? Durante los primeros 10 años del 2000 o 15 años del 2000 ha sido mucho tecnología para recursos, ¿vale? Sin tener en cuenta prácticamente la parte humana para cubrir únicamente el proceso, ¿vale? Que eran herramientas más las Meta 4, las PeopleSoft, el SAP on-prem tradicional, ¿vale? Eran las herramientas que cubrían o que ayudaban a cubrir esa manera de gestión, ¿vale? De procesos con las inquietudes del capital humano que tenemos en esos momentos, ¿no? A partir del 2008 más o menos empiezan a lanzarse o empiezan a llegar plataformas cloud que aquí en España, como siempre, llegan un poquito más tarde, ¿no? Y se empieza, sobre todo del 2015 hacia aquí, pues una tendencia clara de intentar humanizar la tecnología, ¿vale? Y es a partir de aquí que hay un gran boom, no solo en el mercado español, en el mercado en general, de las suites que todos conocemos ahora para las grandes empresas, Workday, SAP SuccessFactors y Oracle, para más mid-market, empresas como Talentsoft, como Cornerstone, y luego para empresas quizás de menos de 200 empleados, de menos de 100 empleados, pues también Bizneo, Factorial, Personio y otras muchas plataformas que van apareciendo en el mercado, ¿no? Y este es un poco muy resumido, ¿no? El momento en el que estamos actualmente, ¿no? Intentando mejorar esa gestión con esa nueva inquietud de capital humano e intentar humanizar determinados procesos con estas suites, ¿no? Una pregunta, Carlos. O sea, si he entendido bien, ¿no? Dices, oye, al principio, digamos, teníamos unos procesos que cubrir con tecnología y el objetivo era, digamos, check, ¿no? Hacer check en las cajas de los procesos. Y si he entendido bien, ahora la evolución va más centrada en las personas, es decir, en las necesidades que tienen las personas pero me imagino el proceso sigue siendo importante. Lo digo porque me venía a la mente, tengo un familiar que es director de hoteles y me dijo que cuando les implantaron el SAP, ¿vale? Forma parte de una cadena y es el director de un hotel, pero su hotel es diferente al resto porque era el único hotel de la cadena que es apartamentos. Y dice que después de la implantación de SAP, la gente que tenía que utilizar el SAP, todos los que tuvieron contacto con el sistema pidieron la baja por depresión y tuvo a todo el equipo de baja rotativa, porque decía, tío, como el sistema no te permite cambiar las toallas cuando nosotros cambiamos las toallas, la gente se está volviendo loca. Y ahí, ahora, medio en broma, o sea, pero esto es real, ¿eh? La gente se volvía loca porque al final el sistema estaba muy pensado en cubrir un proceso, en que la gente tuviera los datos, en que estuviera todo controlado, pero al final había dejado de banda, no había dejado de lado a las personas que tienen que utilizarlo, ¿no?
Totalmente. Y te voy a poner otro ejemplo contestando a tu pregunta. En una empresa internacional hicieron una encuesta sobre toda la tecnología, ¿vale? Que la valoraran toda la tecnología que habían puesto durante los últimos años dentro de la empresa para todo, ¿no? Sí. Y la peor valorada fue la herramienta de recursos humanos, ¿no? La herramienta que teóricamente ponen para personas. que te ayude en tu día a día y a desarrollarte como profesional dentro de la organización había sido la peor valorada, ¿no? ¿Por qué? Por un poco lo que tú comentas, ¿no? Muchas veces implementamos determinada tecnología sin hacer un cambio, una transformación previa, ¿vale? Un cambio de mentalidad, un cambio de cómo tenemos que gestionar nuestro capital humano, cómo tenemos que agilizar determinados procesos o incluso algunos de ellos tirarlos a la basura totalmente, ¿vale? Pero lamentablemente no se ha hecho así. Lo que se ha hecho es intentar encajar mis procesos, lo que yo he ido creando, ese monstruo que hablábamos de proceso cuando lo hablábamos antes, intento encajar ese monstruo en una determinada herramienta. Sí que es algo más ágil, sí que es algo más bonita, sí que es algo más móvil, pero sigue siendo mi proceso dentro de una herramienta o intento encajarlo. Y eso al final pues acaba perdiendo por todos los lados o teniendo bastantes impactos negativos como el que tú comentabas, que al final no se piensa en el colectivo final, que es el empleado, tanto de headquarters como de cada uno de esos hoteles o de esos puntos de venta o de esas fábricas, no se tiene tanto en cuenta a ese empleado final, se tiene más en cuenta el proceso que hemos montado y que pensamos, obviamente lo hemos montado porque pensamos que es el más adecuado para la organización, ¿no? Pero muchas veces compramos y agregamos tecnología sin tener en cuenta que es el momento del cambio, ¿no? Que es el momento de transformar esos procesos para encajarlos y para que realmente les sirva al empleado. Una pregunta también sobre tecnología, Carlos. Mira, una de las cosas con la que nos encontramos, ¿no? en Happy Force cuando vamos visitando empresas o posibles clientes, en muchas ocasiones me encuentro con directores de recursos humanos, directoras de recursos humanos, que lo que están buscando es como una solución mágica, que tengan una única plataforma que cubra todo lo que necesitan, ¿no? Que cubra desde las nóminas hasta pedir vacaciones, hasta en nuestro caso que nos dedicamos a feedback, ¿no? Y medición de engagement, feedback, medición de engagement, one-to-one, performance review, todo, una plataforma maravillosa para que esté todo integrado. Yo tengo una opinión fuerte sobre esto, que es la contraria, que no entiendo por qué esa obsesión de que esté todo integrado en una única plataforma, de un único vendor, porque hay otra opción que es creo que en inglés lo llaman best of breed, ¿no? Es como el mejor de cada clase, que dices, ostras, pues si yo tengo un proceso o le doy mucha importancia a la medición del engagement, ostras, pues tengo una plataforma específica para el engagement y luego tengo otra para la gestión de los one-to-ones o tengo otra para las vacaciones y lo que sí que necesito es que se hablen entre ellas. En tu experiencia, ¿hacia dónde va esto realmente? Porque noto como el que compra, ¿no? Quiere comprar una vez y olvidarse, pero me parece poco razonable cuando a mí me dicen, no, es que Bamboo ha sacado ahora un módulo que te mide el NPS y ya no necesito Happy Force. Digo, tío, si me estás comparando lo que hace Bamboo con lo que hace Happy Force en cuanto a medición de engagement y feedback, no tiene nada que ver. Digo, nosotros llevamos 6 años, ¿no? Solo haciendo una cosa específica. Digo, por muy buenos que sean los de Bamboo, es imposible que abarquen todo. ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Hacia dónde va la cosa? Lo digo por si tenemos que cerrar Happy Force y irnos a buscar trabajo en... No, yo creo que totalmente al contrario, totalmente al contrario. Tenéis que abrir más Happy Force y más herramientas. Fíjate, y de nuevo ahora te contesto, el momento actual que os comentaba es, oye, estoy implantando sistemas grandes suites de recursos humanos, ¿vale? Pero el otro día salió una encuesta recientemente en Estados Unidos que la media de herramientas que utilizaba una corporación mediana grande para gestión de recursos humanos era de 102. 102 diferentes herramientas como media en las corporaciones grandes, digamos, americanas, ¿no? Eso significa muchas herramientas y muchas cosas que se tienen que hacer conectadas con el empleado, ¿no? Estamos buscando siempre eso, ¿no? Compramos una suite pensando que esa suite nos va a ayudar
vale, ya tiro todo lo demás y con esa suite lo hago todo. Obviamente, hasta aquí y durante el 2023, hasta el 2025 sigue esa tendencia, ¿vale? Sigo comprando grandes suites y que esa suite me lo aporte todo, el core HR, ¿no? La parte más maestra de datos, que si la parte de recruiting, que si la parte de formación, engagement, performance, un poco compensation, todos los procesos en uno, ¿vale? Y luego poco a poco me voy dando cuenta de que mi movimiento, mi necesidad, el mercado va mucho más rápido de lo que puede ir una plataforma. Las grandes plataformas, todas las plataformas, tienen un equipo muy potente de desarrollo por detrás. Aún así, el mercado va mucho más rápido en cuanto a necesidad que la propia plataforma, ¿vale? Entonces, lo que se está intentando ahora es cómo conectamos esas suites con productos de nicho como el vuestro, ¿no? Cómo conectamos Happy Force con SuccessFactors o Workday, cómo conecto herramientas de retribución flexible, herramientas de microlearning, cómo conecto todo eso dentro de una gran suite, ¿no? Y esto es un poco la tendencia para estos próximos, yo te diría 3-4 años, ¿no? Construir a partir de una suite que ya he invertido o que estoy a punto de invertir, conectada con otras plataformas que me agregan valor y que ese valor complementan en aquellos procesos, en aquellas cosas en las que yo quiero profundizar. Aquí fíjate, Carlos, que fíjate, de los mayores argumentos que yo oigo en contra de tener distintas, ¿no?, aplicaciones para distintos servicios es que la gente se va a volver loca y no quiere instalarse aplicaciones en su móvil. Eso, aparte, es una sentencia que a mí me parece súper pretenciosa, porque digo, oye, tú sabes que en media una persona tiene 80 aplicaciones en su móvil. O sea, no tenemos ningún problema en tener aplicaciones. Lo que yo sí que tengo problema es si tengo aplicaciones que no me sirven para nada, lógicamente, ¿no? O que no les veo el valor. Pero yo decía, desde el punto de vista de un usuario, estamos súper acostumbrados. O sea, yo utilizo WhatsApp, utilizo Telegram, utilizo el Messenger, utilizo distintas aplicaciones de mensajería y no tengo problema porque tengo distintas. Y era una de las principales, ¿no?, argumentos que digo, ostras, aquí no estoy tan de acuerdo en esto. Hablaba el otro día con una empresa y me decían, hombre, nosotros pusimos una aplicación que es para pedir las vacaciones, el móvil. Dice, ¿y sabes quién se la ha instalado? Dice, el 100% de la plantilla. La usa el 100% de la plantilla. Y nadie se ha quejado y ha dicho, joder, hará otra app diferente, tal. No, oye, quiero pedir vacaciones, abro app que pone vacaciones, entro, marco los días, me lo aprueban y listo, ¿no? Y ya tengo esa solución hecha. Bueno, la verdad es que me gusta, ¿no? Vamos en dirección a interconexión de distintos sistemas, partiendo de una suite estándar y luego esa es un poco para los próximos años, yo diría hasta 2025-2026, más o menos lo que se avecina, ¿no? De todas maneras, si me voy equivocando, si me equivoco, oye, dentro de 4 o 5 años, ¿no? Me llamáis, a ver si me pilláis, que si he acertado, volveré, pero si no, no cogeré el teléfono. Queda grabado esto. Eso sí, eso sí. Lo que comentabas es, fíjate la cantidad si tú hace 10 años, más o menos, miras en el mercado la cantidad de aplicaciones para recursos humanos que había y miras ahora la cantidad de aplicaciones que hay, se ha multiplicado más o menos por 1000, ¿vale? La cantidad de aplicaciones que hay de recursos humanos. Igual que las áreas de marketing y las áreas de gestión con el cliente también se ha crecido muchísimo porque es la herramienta, digamos, la manera de trabajar con ellos o la manera de comprar, obviamente en los últimos 10 años se ha transformado totalmente, ya prepandemia, pero durante o pospandemia mucho más. En las áreas de recursos humanos lo mismo. ¿Por qué están creciendo tantas? Porque hay mucha gente que las está comprando. O sea, hay mucha gente que tiene muchas apps y muchas plataformas de nicho más o menos conectadas, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tenemos ahora en este momento? Que la tecnología de integración, como han nacido todas esas plataformas o la gran mayoría de plataformas, no te permiten conectarlas de manera plug and play, ¿vale? De manera fácil. Se tiene que hacer casi todo integraciones muy a medida. Y eso, al final, cada cliente tiene que conectar. Yo quiero conectar esto con lo otro. Tengo que hacerlo a medida. Me permiten
o me abren, digamos, algunos canales para poder hacer una conexión de datos y un flujo, pero no es demasiado amigable todavía. Ahí es donde la evolución propia en los próximos años, ¿vale?, va a hacer que nos vamos a ir, yo diría dentro de 4 o 5 años, no mucho más, a otro escenario, ¿no? Que el escenario en el que vamos es todavía más segmentado del que hemos comentado hasta ahora, ¿no? En el escenario que vamos es, oye, yo tengo un core central único, que ahí es donde tengo una plataforma con todos los datos del empleado homogenizados, integrados, sincronizados, desde el punto de vista más hard. Perdona, Carlos, para ver si lo voy entendiendo. Es decir, este core sería como mi base de datos de empleados, ¿no? ¿Quién es quién? Nombre, apellidos, tus datos, la segmentación, el área, o sea, jerarquía. Ahí, pues, digamos, tendrías como el núcleo, ¿no? Correcto, pero desde el punto de vista de los datos más, digamos, tradicionales que has comentado tú, incluso inquietudes, qué me mueve, realmente cuál es mi propósito en la vida, ¿vale? Elementos, qué quiero dejar de legado, elementos mucho más de la persona desde un punto de vista holístico, no solo, claro, que no desde el punto de vista de dónde vivo, cuál es mi cuenta bancaria y la familia, ¿no? Claro, entonces, eso mola mucho porque eso quería decir que, por ejemplo, en este enfoque que estás comentando, una plataforma como Happy Force, ¿no?, que mide digamos, la perspectiva emocional de las personas, transforma esas emociones en... Claro, yo podría alimentar, ¿no?, esa base de datos central de las personas con una parte emocional o con unas métricas emocionales que podían ser, como tú dices, no solo es la dirección donde vivo, mi número de teléfono, sino es, oye, ¿cuál es mi happiness index medio? ¿Cuál es mi percepción sobre la relación con los compañeros? Cosas así que luego las puedes utilizar en distintos ámbitos. Ostras, es muy chulo ese enfoque. Totalmente. Bueno, digamos que... muy guay el futuro, ¿eh? Así pinta muy guay. Sí, ¿no? Digamos que Happy Force sería lo que llamamos un nodo, ¿no? Tenemos un nodo central y luego nodos funcionales que hacen cosas, que miden cosas, que interactúan con el empleado para algo, y eso obviamente recoge mucha información que con buenos conectores, que eso es lo que está evolucionando mucho más, lo que nos hace es enriquecer toda la información que tenemos, ¿vale? Y obviamente poder cruzarla, ¿no? Ahí hay muchísima información que tenemos desde recursos humanos, millones y millones de datos que no sabemos cómo cruzarla, ¿vale? Cómo interactuar porque están en determinadas plataformas y no conseguimos que esté en una única para que nos dé valor, ¿no? Cruzar elementos que comentabas tú con otros más de rendimiento, de objetivos, de desempeño, de competencias, de conductas, de inquietudes, si quiere movilidad o no el empleado, muchísima mayor interacción, ¿no? Y eso además trabajado con elementos de inteligencia artificial, elementos de chatbot de interacción con el empleado, elementos que con ese nodo y esos elementos funcionales, como el de Happy Force, será un poco la estructura, yo le digo que mucho más a medida, ¿no? Será más qué quieres y qué necesitas, y yo te monto un poco una especie de puzzle, ¿vale? O de Lego, ¿vale? En el que hacemos y encajamos piezas cuando tú los necesitas. Ahora, las plataformas de ahora son bastante rígidas en el momento en que te obligan a contratar X años, contratar X miles de empleados, ¿sabes? Unos mínimos cuando tu organización es mucho más viva y necesita mucho más flexibilidad. El escenario que te aportará flexibilidad es ese que hemos hablado, que ya hay muchas herramientas que, digamos, comercialmente se están habituando ya mucho más rápido que las grandes a este modelo mucho más vivo, como el Netflix, ¿no? Lo contrato este mes y el mes que viene no lo contrato y punto. No, nadie me obliga a contratar, a hacer contratos larguísimos si no sé si el mes que viene voy a ver Netflix o no, ¿no? Esto es un poco el escenario que nos espera y obviamente quizás me dirán, hostia, pero es que yo acabo de comprar SuccessFactors, acabo de comprar Workday. Bueno, ningún cambio es hasta aquí y comienza otra era, ¿no? Los cambios al final, muchos años todavía nos quedan de grandes plataformas y en paralelo
se va a ir creando esos nuevos escenarios de construyelo tú mismo, ¿no? Oye, entonces, claro, es muy interesante lo que decías, ¿no? Que la dificultad ahora mismo está, o el reto está en conectar, ¿no? Todos estos nodos, que entiendo que en Nuba parte de lo que hacéis o gran parte de la propuesta sería esta, ¿no? O sea, hay una parte como de consultoría, de decir, oye, voy a entender cuáles son tus procesos, qué es lo que buscas y ahí te puedo proponer cuál es ¿no? el menú de sistemas que necesitas e integrarlo o lo que estáis enfocando es más a tener ya un menú integrado e ir desplegando digamos, esa solución. Es más ahora el escenario híbrido con el que estamos conviviendo, ¿no? Intentamos entender perfectamente cuál es el propósito, cuál es el objetivo de la organización, qué quiere de sus personas y qué quiere para sus personas en los próximos años. Y lo que intentamos es pintarlo en escenario y darle sentido a ese escenario, ¿no? Hay una cosa, que es una palabra que me gusta mucho, que es darle sentido. Creo que es muchas herramientas sin sentido lo que hacen es una mala experiencia para el empleado, pero también un poco retorno de inversión, porque al final todo esto son inversiones muy, también, digamos, no baratas en tecnología, con muy poco retorno, ¿no? Y lo que hacemos es ese escenario a medida en base a lo que tenemos ahora, que son grandes suites, muchas empresas o muchos productos como el vuestro, súper interesante de conectar con esas grandes suites para darle mayor valor a la gestión de ese capital humano, con las limitaciones propias tecnológicas que tenemos hoy en día y que los propios software, digamos, en algunos casos se limitan, ¿no? Por esa protección malentendida de los propios datos que cuesta. Pero bueno, esto está cambiando bastante aceleradamente en los últimos meses, años, ¿vale? Pero sí, ese es el escenario que intentamos pintar a Nuba. Por eso te decía de intentar primero reflexionar, hacer una previa reflexión antes de entrar a la tecnología, porque obviamente yo puedo entrar a la tecnología directamente, ¿no? Que es el campo en el que me muevo desde hace años. Pero creo que lo bueno es intentar irse al por qué y al para qué y a qué tipología de empleados. O sea, no es lo mismo implantar para una empresa, para un banco, que para una empresa de moda. No es lo mismo. Aunque lo parezca, aunque cada empresa tiene una tipología de empleados, unas geografías, unas culturas, y todo eso tiene que estar contemplado en la tecnología también. Sergio, yo tengo alguna pregunta para después, pero quiero dar un respiro. Si tú querías, ya sé que no puedes hablar, que estás un poco afónico. No, pero mira, Carlos, porque nos faltan como 5 minutos, que hemos empezado un poco tarde. Yo para terminar, sí que me gustaría, he escuchado que las organizaciones grandes tienen como más de 100 o 100 aplicaciones. O sea, ¿por dónde empezar? Porque yo sí soy una empresa y llamo a Nuba, o sea, ¿por dónde empezamos para poner ese pool de herramientas en marcha, ¿no? Porque tú hablabas al inicio de humanizar la tecnología, ¿no? De que la tecnología humanice las organizaciones. O sea, ¿por dónde empezar y cuáles son los errores que se están cometiendo al implementar estos proyectos? Si hemos empezado hablando de que había tecnología para recursos, luego, que es un poco el periodo que estábamos ahora, que es humanizar la tecnología, yo creo que vamos claramente a humanizar el proceso y que la tecnología nos ayude a eso, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando vamos a una organización y nos pregunta un poco lo que tú has preguntado ahora, ¿por dónde empezamos? Dejemos la tecnología aparte. Primero dejemos la tecnología aparte, entendamos qué organización queremos en los próximos años, qué personas queremos en la organización y con ello vayamos construyendo. Pero obviamente el primer paso para construir, ¿vale? Es ese elemento core que hemos hablado, ¿vale? Ese es el elemento central que nos sorprendería la cantidad de organizaciones que todavía no tienen ese elemento central, sobre todo cuando son empresas internacionales, cuando ha habido crecimientos rápidos, cuando hay, digamos, presencia en muchas geografías. Ese elemento central con todos los empleados para poder empezar a trabajar, para poder empezar a construir
cosas sobre esos cimientos, sobre ese primer elemento nodo central, es lo que tenemos que poner foco. Y esa construcción, eso es lo que nos valdrá para los próximos 5, 10 o 15 años, ese elemento central. A partir de ahí, dependiendo de la primera reflexión que hemos hecho, iríamos atacando otros campos más hard, más soft, más de talent, más de planificación, más de para cubrir todos los procesos. Carlos, para terminar, y luego ya que Alex te pregunte, 2 preguntas típicas que hacemos ahora en nuestros programas. ¿Qué libro nos recomendarías y a qué invitado te gustaría que estuviese aquí en nuestro programa? Pues empiezo por el invitado, ¿vale? Así te da tiempo a pensar en el libro que te he pillado. A mí me da pensar en el libro y sí, a ver si me encuentro, a ver si me pasa alguien la chuleta y tal, de algún libro que no he leído casi ninguno. Para el invitado, invitaría a Pablo Castells, ¿vale? Que es un ex compañero mío de hace muchos años, pero y él se autodenomina, digamos, coach intuitivo y trabaja para que las empresas sean empresas conscientes, ¿vale? Que creo que también sabéis algo de eso, ¿vale? Y en todo este mundo y que esta vorágine, ¿no? De movimiento tan rápido y todo que va tan rápido, alguien que nos transmita calma y que nos exprese calma, ¿vale? Creo que es bueno, ¿vale? Además, muy conectado, obviamente, con el mundo de recursos humanos, con el mundo coach también, pero creo que es una persona interesante a conocer, ¿vale? Además, porque tiene un perfil como muy, no sé, multicultural, le llamaría, ¿vale? Sí que lo veo interesante, ¿vale? En cuanto a los libros, ¿vale? Voy a atreverme a recomendar un libro y luego una especie de, no sé, de consejo, ¿vale? El libro que yo leo bastante, pero uno de los que más me impactó y me inspiró hace muchos años ya, es el Reinventar las organizaciones, ¿vale? Que supongo que lo conoceréis, de Frederic Laloux, ¿vale? ¿Por qué? Porque en todas las organizaciones que he estado, he liderado, he fundado, intento aplicar un modelo TEAL, porque para mí es el modelo futuro en el que las organizaciones, olvidándose de jerarquías y dando muchísimo mayor autogestión y responsabilidad y tratar a los empleados como adultos, ese ahí es uno de los grandes digamos, transformaciones que puede afrontar una organización. O sea que yo recomiendo ese libro, ¿vale? Aunque podría hacer otros muchos. Aún así, ¿vale? Y perdonar que me alargue, ¿vale? En las organizaciones me encuentro muy poco management respecto a la cantidad de libros que se venden en el mundo, ¿vale? Esto significa, esta es mi reflexión, que se lee mucho, pero se aplica o se interioriza poco, ¿no? No sé si leemos simplemente para decir en la cena, oye, me he leído el libro y punto, pero si realmente leyéramos y aplicáramos, interiorizáramos todo lo que esos bestsellers, ¿no? que dicen que se han vendido, el management sería distinto, ¿no? Y no lo estamos encontrando. Con lo cual, yo más allá de recomendar este libro, otros libros, me iría a la sección de niño de cualquier librería y compraría libros como Un mundo maravilloso para entender qué es la diversidad y aceptar la diversidad, o Lo que de verdad me gusta, que es la verdad, libro súper chiquitito, unas pocas hojas, para entender que tenemos que buscar lo que realmente nos gusta y nos mueve, y que si todos hiciéramos lo que nos gusta o nos mueve, el trabajo de recursos humanos se reduciría a un 10% de lo que está haciendo ahora. Ahí mi reflexión. Joder, a mí me ha encantado, ¿eh? Esto de irnos a la sesión infantil o de niño me ha encantado. No me lo esperaba, ¿eh? Que lo fueses a decir, pero muy buena reflexión, muy buena. Bueno, Carlos,
Oye, muchísimas gracias por esta conversación, que yo creo que, como decía Alex, nunca hemos tratado el tema tecnología para recursos o para humanos y la verdad es que creo que ha sido un buen inicio para empezar a profundizar en estos temas y como yo decía, ¿no? Un poco la tendencia que ahora nos lleva desde recursos humanos, que es implementar herramientas, 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 darle un poco más de sentido a todo aquello que estamos haciendo. Perfecto, pues oye, gracias a vosotros por esta charla, súper interesante y súper cómodo con todos vosotros. Encantado. Hasta la próxima.